¿Alguna vez has visto a alguien, un narcisista, estallar de coraje por algo que parecía completamente fuera de proporción? Tú dijiste una frase sencilla, algo sin importancia, y de repente, ¡bam! Esa persona estaba gritando, fuera de sí. Hiciste un comentario inocente y se transformó en alguien que ni siquiera reconocías. Carl Jung, ese genio de la psicología, estudió este fenómeno a fondo y descubrió exactamente qué sucede en el momento en que detonas esa reacción. Existe un detonador específico, una herida, una llaga, que cuando se toca provoca un furor que parece venir de la nada. Hoy te voy a revelar los 7 detonadores que disparan el coraje, el furor de un narcisista. Y, aún más importante, te voy a mostrar por qué no es tu culpa. ¿Por qué pudiste haber hecho todo bien y aún así provocado esa explosión? Jung llamó a esto la herida narcisista. Es una zona psicológica tan sensible que cualquier contacto, incluso accidental, provoca una reacción violenta. Es como tocar una quemadura. ¡Auch! Hasta el toque más leve causa un dolor insoportable. Y la reacción del narcisista es igualmente desproporcionada a la causa aparente. Una locura. Pero para entender por qué sucede esto, necesitas comprender la estructura interna de un narcisista. Porque por fuera parecen seguros de sí mismos, arrogantes incluso. Parecen tener un ego enorme. Pero Jung reveló que es exactamente lo opuesto. Lo que parece ser un ego grande es en realidad un ego extremadamente frágil, un ego construido sobre un vacío. Imagina una burbuja de cristal. Por fuera parece sólida, brilla, refleja la luz, pero por dentro está hueca, y cualquier presión, incluso mínima, puede reventarla. ¡Pum! El ego del narcisista funciona así. Toda esa grandiosidad, toda esa superioridad, es una cáscara fina, una cascarita que cubre un vacío profundo. Y cuando tú, incluso sin querer, haces algo que amenaza esa cáscara, el narcisista reacciona como si su existencia estuviera en peligro, porque para él, de cierta forma, lo está. El ego es todo lo que tiene, es su identidad entera, y cualquier amenaza a ese ego es una amenaza existencial, así de grave. Ahora te voy a mostrar los 7 detonadores que más frecuentemente disparan la herida narcisista. Presta atención, porque probablemente vas a reconocer varios de ellos en situaciones que ya has vivido. Aguas. El primer detonador es la crítica, incluso la retroalimentación constructiva. El narcisista no puede procesar la crítica de forma sana. Para una persona normal, una crítica constructiva es información. Es una oportunidad para mejorar, para crecer. Pero para el narcisista, cualquier crítica es un ataque directo a su valor como persona. Puedes decirlo de la forma más gentil posible. Puedes elegir las palabras con cuidado. Puedes envolver la crítica en elogios. Da igual. El narcisista va a escuchar que eres defectuoso, que no eres tan bueno como crees, y eso es intolerable para él. No lo soporta. Jung explicó que el narcisista confunde lo que hace con quién es. Una persona saludable entiende que cometer un error no significa ser una persona mala. Todos nos equivocamos, pero el narcisista no tiene esa separación. Si algo que él hizo fue criticado, entonces él como persona fue criticado, y eso dispara el coraje, la furia defensiva, se pone como loco. El segundo detonador es ser ignorado, o no recibir atención suficiente. El narcisista necesita atención, como necesita oxígeno. Cuando no le estás prestando atención, cuando estás enfocado en otra cosa o en otra persona, él lo siente como rechazo, como si estuvieras diciendo que él no es importante, que no vale.
Esto puede suceder de formas sutiles. Estás conversando con otra persona en una fiesta y él no es el centro de atención. Estás ocupado con el trabajo y no respondes inmediatamente a sus mensajes. Mencionas a otra persona de forma positiva en la conversación. Para una persona normal, estas situaciones son completamente neutras, pero para el narcisista, cada momento en que él no es el foco es una herida, y esas heridas se acumulan, se van sumando, hasta que explota, como una bomba. Jung relacionó esto con lo que él llamaba la inflación del ego. El narcisista tiene una imagen grandiosa de sí mismo, que necesita ser constantemente validada. Cuando esa validación no llega, el aire se sale de la burbuja, y él lucha desesperadamente para inflarla de nuevo, frecuentemente a través del coraje. ¡Qué triste! El tercer detonador es establecer límites. Cuando le dices no a un narcisista, cuando rechazas algo que él quiere, cuando pones un límite en la relación, él no solo escucha no, él escucha no puedo controlarte. Y para alguien que necesita el control para sentirse seguro, esto es devastador. Límites saludables son la base de cualquier relación funcional. Pero para el narcisista, los límites son una afrenta, una cachetada, son rechazo, son una declaración de que él no es tan especial como piensa. Y eso dispara el coraje, el berrinche. Seguro ya intentaste establecer un límite simple con un narcisista, algo como no puedo hacer eso hoy o prefiero no discutir ese asunto. Y viste cómo la reacción fue completamente desproporcionada, como si hubieras hecho algo terrible, de película. El cuarto detonador es ser cuestionado o desafiado. El narcisista necesita estar siempre en lo correcto, no porque busque la verdad, sino porque estar equivocado significa ser fallido, y ser fallido es intolerable para su ego frágil. Cuando cuestionas una decisión suya, cuando presentas una perspectiva diferente, cuando sugieres que tal vez él no sabe todo sobre determinado asunto, estás tocando directamente la herida. Estás diciendo que él no es perfecto, y eso él no lo puede aceptar. Jamás. Jung observó que el narcisista tiene lo que él llamaba una identificación con la persona. La persona es la máscara social que todos usamos. Pero mientras las personas saludables saben que la máscara no es quien realmente son, el narcisista confunde la máscara con su identidad real. Y cuando cuestionas la máscara, él siente que estás cuestionando su existencia. ¡Wow! El quinto detonador es el éxito de otras personas, especialmente el tuyo. El narcisista necesita sentirse superior, necesita ser el mejor, el más inteligente, el más exitoso. Cuando alguien a su alrededor se destaca, eso amenaza esa posición de superioridad. Si consigues un ascenso, él no celebra contigo, él siente envidia. Si recibes un elogio, él no se pone feliz. Él siente que algo fue quitado de él. El éxito de los otros es vivido como un fracaso personal. ¡Qué feo! Y cuando ese otro eres tú, alguien cercano, la herida es aún más profunda. Porque tú deberías ser un reflejo de él. Deberías validar su grandiosidad, no competir con ella. Tu éxito se convierte en una traición. Así lo ve él. Jung llamaba a esto proyección de la sombra. El narcisista proyecta en ti todas las cualidades que él querría tener, pero no consigue desarrollar genuinamente. Y cuando tú manifiestas esas cualidades, él siente como si estuvieras robando algo que debería ser suyo. ¡Qué lío! El sexto detonador es la exposición de fallas o errores. El narcisista vive en negación de sus propias imperfecciones. Él construyó una narrativa donde es perfecto, donde nunca se equivoca, donde siempre tiene la razón. Cuando tú, incluso accidentalmente,
expones una falla. Estás destruyendo esa narrativa. Puede ser algo simple. Recordar una vez en que él se equivocó. Mencionar un hecho que contradice algo que él dijo. Mostrar evidencia de que él no es tan perfecto como afirma. Cualquiera de esas cosas puede disparar una explosión. Cuidado, porque para el narcisista, la imagen que proyecta es más importante que la realidad. Y cuando tú amenazas esa imagen, estás amenazando todo lo que tiene. El furor es la defensa contra esa amenaza. El séptimo detonador es quizás el más sutil, pero también el más poderoso. Es la indiferencia, no furor, no retroalimentación constructiva, no cuestionamiento, simplemente no importarle. Cuando tú dejas de reaccionar a las provocaciones del narcisista, cuando tú dejas de intentar complacerlo, cuando tú dejas de preocuparte por lo que él piensa, eso es devastador para él, porque el narcisista se alimenta de reacciones, positivas o negativas, no importa. Tu amor alimenta su engrandecimiento del ego, pero su furor también, su miedo también. Cualquier emoción intensa dirigida a él es combustible, pero la indiferencia es ausencia de combustible, es el tanque vacío, y eso dispara un pánico que frecuentemente se manifiesta como furor desesperado. Él va a escalar comportamientos, intentando provocar cualquier reacción. Cualquier cosa es mejor que ser ignorado. Ahora que conoces los 7 detonadores, necesitas entender algo crucial. No puedes evitar todos ellos. Es imposible. Vivir con o cerca de un narcisista significa que, inevitablemente, vas a tocar la herida del ego, porque los detonadores son tan amplios, tan variados, tan presentes en situaciones normales del día a día, que evitarlos significaría dejar de vivir, significaría anularse completamente, e incluso así, probablemente no sería suficiente. Carl Jung tenía una observación importante sobre esto. Él dijo que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero podemos impedir que hagan nidos en nuestros cabellos. Traduciendo para esta situación, tú no puedes evitar que el narcisista se sienta herido, pero puedes controlar cómo reaccionas a las explosiones. Entonces, te voy a enseñar ahora cómo lidiar cuando inevitablemente disparas el furor de un narcisista, porque va a suceder. La cuestión es, ¿cómo te proteges cuando sucede? La primera técnica es no absorber la culpa. El narcisista va a intentar hacerte creer que la explosión fue tu culpa, que tú hiciste algo terrible, que tú lo provocaste. No aceptes esa narrativa. Recuerda, la herida ya estaba ahí. Tú no creaste la autoestima vulnerable de él. Tú no construiste el vacío interno. Tú simplemente exististe, de una forma que tocó en algo que ya estaba roto. La responsabilidad por la reacción desproporcional es de él, no tuya. La segunda técnica es no intentar racionalizar o argumentar durante la explosión. Cuando el narcisista está en modo de furor, la parte racional del cerebro está desactivada. Él no está procesando lógica, está reaccionando emocionalmente a una amenaza percibida. Cualquier intento de explicar tu posición, de mostrar que él está siendo irracional, de presentar hechos, va a ser interpretado como más ataque. Va a escalar la situación. El momento de la explosión no es momento para conversación. Es momento para protección. La tercera técnica es crear distancia física y emocional. Si es posible, sal del ambiente, vete para otro cuarto, date una vuelta, coloca espacio entre tú y la explosión. Esto no es huir, es protegerse. Si no fuera posible salir físicamente, crea distancia emocional, mentalmente, aléjate. Observa la explosión como si fuera un fenómeno externo, no algo dirigido a ti.
Imagina que hay una pared de cristal entre ustedes. Tú puedes ver y oír, pero no eres alcanzado. La cuarta técnica es no disculparse excesivamente. El narcisista quiere que te arrastres, quiere que implores perdón, quiere que asumas toda la culpa, y cualquier pedido de disculpa sincero va a ser usado como prueba de que tú estabas equivocado. Tú puedes reconocer que lo heriste sin asumir que hiciste algo malo. La frase «siento mucho que te sentiste herido» es muy diferente de «siento mucho, fui terrible». La primera reconoce el sentimiento de él sin aceptar culpa indebida. La segunda alimenta la narrativa de que tú eres el villano. La quinta técnica es documentar mentalmente el patrón. Después que la explosión pase, anota lo que aconteció, lo que tú dijiste o hiciste, cómo él reaccionó, cuánto tiempo duró. Esto sirve a dos propósitos. Primero, te ayuda a identificar los detonadores específicos de ese narcisista. Cada uno tiene sus puntos más sensibles. Con el tiempo, tú puedes aprender a navegar con más cuidado, no para evitar completamente, sino para escoger tus batallas. Segundo, la documentación te protege del gaslighting. El narcisista puede intentar reescribir la historia después. Decir que no fue tan grave así, o que tú que provocaste, o que ni aconteció del jeito que tú recuerdas. Sus registros son su ancla en la realidad. Ahora necesito hablar sobre algo que Carl Jung enfatizó mucho: el ciclo que se forma después de esas explosiones. Porque el furor no es el fin. Es apenas una fase de un patrón que se repite. Después de la explosión generalmente viene lo que parece ser arrepentimiento. El narcisista puede disculparse, puede ser cariñoso, puede hacer promesas de que nunca más va a acontecer. Esto no es necesariamente manipulación consciente. Él puede genuinamente sentirse mal en el momento, pero esto es temporal. La estructura interna no ha cambiado. El ego continúa vulnerable. El vacío continúa ahí. E inevitablemente habrá otro detonador, otra herida, otra explosión. Carl Jung llamaba esto de compulsión a la repetición. Patrones que se repiten porque la cuestión subyacente nunca es resuelta. Y en el caso del narcisista, la cuestión subyacente raramente es resuelta, porque él no consigue admitir que existe un problema. Admitir que necesita de ayuda sería admitir una falla. Buscar terapia sería reconocer que algo está errado con él. Y esas admisiones son exactamente el tipo de cosa que dispara la herida del ego. Es un ciclo cerrado. Eso significa que tú no puedes arreglar un narcisista. No importa cuánto amor tú des, no importa cuánto tú intentes evitar los detonadores, no importa cuánto tú te adaptes y te anules, la herida continuará ahí, y tú continuarás siendo herido por las explosiones. La única pregunta real es, ¿cuánto de eso tú estás dispuesto a aceptar? Porque aceptar hace parte de la vida de algunas personas. Tal vez sea un familiar que tú no puedes cortar completamente. Tal vez sea un colega de trabajo que tú eres obligado a convivir. Tal vez sean circunstancias que tornan el alejamiento imposible. Pero aceptar no significa culparse. No significa internalizar la narrativa de que tú eres el problema. Significa entender la dinámica, protegerse lo máximo posible y preservar su sanidad mental dentro de una situación difícil. Carl Jung creía profundamente en el poder del autoconocimiento, y parte de ese autoconocimiento es entender por qué tú permaneces en situaciones que te lastiman. ¿Qué necesidad tuya esa relación está supliendo? ¿Qué patrón de tu propia historia tú estás repitiendo? Esas son preguntas difíciles, preguntas que tal vez necesiten de ayuda profesional para responder, pero son preguntas importantes, porque mientras tú no entender lo que te mantiene preso, va a ser difícil liberarse.
Existe también un aspecto que necesito mencionar sobre la naturaleza progresiva de estas explosiones. Generalmente, con el tiempo, se vuelven más frecuentes y más intensas. No menos. Esto sucede porque el narcisista va probando sus límites. Cada explosión que tú toleras establece un nuevo nivel. Él aprende que puede llegar hasta ahí sin consecuencias, y la próxima vez va un poco más allá. Y en la siguiente, aún más allá. Si tú percibes que las explosiones están escalando, eso es una señal de alerta seria. No significa que estés haciendo algo malo. Significa que la situación se está deteriorando y puede ser hora de reevaluar seriamente tu permanencia en esa relación. Carl Jung escribió que la energía psíquica, como la física, no puede ser destruida, solo puede ser transformada. El furor del narcisista tiene que ir a algún lugar. Si no sale en forma de explosión, va hacia adentro en forma de resentimiento y eventualmente va a encontrar una salida. Esto significa que tú no puedes contener el furor de él indefinidamente. No puedes ser tan perfecto que nunca detones un detonador. El furor existe independientemente de ti. Tú eres solo el blanco más conveniente. Ahora quiero dejarte con una reflexión final basada en lo que Carl Jung enseñó. La herida del ego que tú detonas en el otro no es sobre ti. Es sobre un dolor muy antiguo que esa persona arrastra, un dolor que probablemente viene de la infancia, de no haber sido amado incondicionalmente, de haber aprendido que solo tenía valor cuando era perfecto. Esa comprensión no justifica el comportamiento. No significa que debas tolerar abuso. No significa que es tu responsabilidad curar a esa persona, pero puede ayudar a despersonalizar las explosiones. Cuando el narcisista te grita, él no está realmente gritándote a ti. Está gritando contra la herida que tú accidentalmente tocaste. Está defendiendo un ego que está siempre bajo amenaza. Está luchando una batalla interna que tú no consigues ver. Esto puede traer una cierta paz, no paz con la situación, que puede ser insustentable, sino paz interna, la paz de saber que no es tu culpa, que tú no creaste ese problema y que no es tu responsabilidad resolverlo. Pero antes de cerrar, necesito hablarte sobre un aspecto crucial que muchas personas ignoran, la diferencia entre furor narcisista y furor normal, porque todo el mundo se enoja. Eso es humano. La cuestión es cómo distinguir una de la otra. El furor normal es proporcional a la causa. Algo malo sucedió y la persona reacciona de acuerdo. Si alguien te insulta gravemente, una reacción de furor hace sentido. La intensidad corresponde a la ofensa. El furor narcisista es desproporcional. La reacción es mucho mayor que la causa. Un comentario pequeño provoca una explosión enorme. Una observación inocente genera furia descontrolada. La intensidad no corresponde al detonador visible. El furor normal es direccionado al problema. La persona se enoja con la situación e intenta resolver. Puede haber discusión, pero el foco es encontrar una solución. Hay un objetivo más allá del furor en sí. El furor narcisista es direccionado a ti como persona. No es sobre lo que tú hiciste, es sobre quién tú eres. El narcisista ataca tu carácter, tu inteligencia, tu valor como ser humano. El furor se torna una punición personal. El furor normal pasa. Después de expresar el descontento, la persona consigue seguir adelante. Puede pedir disculpas, puede reconocer que exageró. El furor cumplió su función y se disipa. El furor narcisista retorna cíclicamente. El mismo detonador provoca la misma explosión repetidamente. No hay aprendizaje, no hay evolución. El ciclo se repite indefinidamente.
muchas veces escalando en intensidad. Carl Jung observó que el furor saludable tiene una función adaptativa. Es una respuesta a amenazas reales, protege límites legítimos, señala cuando algo está errado. Pero el furor narcisista es una reacción a amenazas imaginarias. Es la defensa de un ego que se siente constantemente atacado, incluso cuando no lo está. Otra distinción importante es lo que sucede después del furor. En el furor normal existe la posibilidad de diálogo, de escuchar el otro lado, de reconsiderar. El relacionamiento puede fortalecerse después de un conflicto resuelto. En el furor narcisista, el diálogo es imposible durante y frecuentemente después de la explosión. El narcisista no está interesado en tu punto de vista. No quiere entender lo que sucedió. Quiere apenas que tú admitas que estaba cerrado y él cierto. Cualquier tentativa de discusión es interpretada como más ataque. Entender esa diferencia es liberador, porque te permite parar de culparte por reacciones que nada tienen que ver contigo. El furor desproporcional del narcisista no es respuesta a algo que tú hiciste de terrible. Es respuesta a la herida interna de él que tú accidentalmente tocaste. Ahora quiero hablar sobre algo que Carl Jung consideraba extremadamente importante: la posibilidad de cambio. Porque tú puedes estar preguntándote si el narcisista puede cambiar, si esas explosiones pueden parar. La respuesta honesta es raramente. No porque sea imposible, sino porque requiere algo que el narcisista generalmente no consigue hacer. Requiere admitir que tiene un problema. Carl Jung creía que la cura comienza con la conciencia. Tú necesitas ver tu problema claramente antes de poder trabajar en él. Pero el narcisista construyó toda su psique en torno a no ver sus fallas, admitir que tiene una herida, que su ego es vulnerable, que sus reacciones son desproporcionales. Significaría destruir la imagen que él tiene de sí mismo. Y recuerda lo que sucede cuando el ego del narcisista es amenazado: furor, defensa, negación. La propia tentativa de cura dispara los mecanismos que impiden la cura. Es un paradojo cruel. Para mejorar, el narcisista necesitaría aceptar que necesita mejorar. Y aceptar eso es exactamente el tipo de admisión de falla que su ego no puede tolerar. Esto no significa que tú debes perder toda esperanza. Algunas personas narcisistas, generalmente después de crisis muy graves, consiguen buscar ayuda. Generalmente cuando pierden algo importante, demasiado para ignorar. Pero esas son excepciones. Y tú no puedes basar tu vida en la esperanza de ser la excepción. Carl Jung tenía una frase que se aplica aquí. Él dijo que no puedo cambiar nada hasta que acepte. La condenación no liberta, oprime. Eso vale para ti también. Aceptar que el narcisista probablemente no va a cambiar. No, es condenación, es liberación. Es tú liberándote de la responsabilidad de arreglar a alguien que no quiere ser arreglado. Existe también un patrón que necesito mencionar sobre cómo los detonadores evolucionan a lo largo del tiempo. Al inicio de una relación con un narcisista, los detonadores pueden parecer específicos y evitables. Tú identificas lo que dispara el furor e intentas navegar alrededor. Pero con el tiempo, los detonadores se multiplican. Cosas que antes eran seguras se tornan peligrosas. El espacio de seguridad va disminuyendo. Tú te encuentras caminando sobre cáscaras de huevo cada vez más pequeñas. Esto sucede por dos motivos. Primero, la tolerancia del narcisista disminuye. Lo que antes él conseguía ignorar pasa a ser insufrible. La herida se vuelve más sensible, no menos. Segundo, te vuelves más atento y más cuidadoso. Y paradójicamente, eso empeora las cosas. El narcisista siente cuando te estás reprimiendo.
Siente cuando estás eligiendo palabras con cuidado e interpreta esto como miedo. Y tu miedo es una señal de que Él tiene poder, y tener poder alimenta la necesidad de ejercer aún más poder. ¡Ándale! Es por eso que la estrategia de simplemente evitar los detonadores no funciona a largo plazo. Puedes ganar tiempo, puedes reducir la frecuencia de los estallidos temporalmente, pero no puedes eliminarla por completo, porque nuevos detonadores van a surgir para reemplazar los que has aprendido a evitar. ¡Qué ironía! La única solución sustentable es trabajar en ti mismo, en cómo reaccionas a los estallidos, en cómo te proteges emocionalmente, en cómo estableces límites internos, incluso cuando no puedes establecer límites externos, en cómo preservas tu sanidad mental en un ambiente insano. Es como ponerte un escudo. A Carl Jung escribió que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Así de sencillo. Tú no puedes controlar al narcisista, no puedes controlar sus estallidos, no puedes controlar sus detonadores, pero puedes controlar tu propia respuesta. Puedes controlar cuánto poder le das a esos estallidos, puedes controlar cuánta de tu paz permites que sea robada. Es tu decisión final. Ese es el verdadero trabajo, no arreglar al otro, arreglar tu propia relación con la situación y decidir conscientemente cuánto de eso estás dispuesto a tolerar. Piénsalo bien. Algunas personas deciden que la respuesta es 0. Cortan al narcisista de su vida completamente. Esa es una opción válida cuando es posible y muy respetable. Otras personas deciden que necesitan convivir, pero establecen límites internos rigurosos, mantienen a la persona en su vida, pero no le dan acceso emocional. Esa también es una opción válida y requiere mucha fuerza, y otras personas aún están descubriendo, aún procesando, aún entendiendo. Y eso también es válido. Cada persona tiene su propio ritmo. No te presiones. Lo importante es que la elección sea tuya, informada, consciente, no una reacción automática al miedo o a la culpa, sino una decisión basada en el entendimiento de con quién estás lidiando y de cuáles son tus propias necesidades. Toma el control de tu vida. Acabas de aprender los 7 detonadores que disparan el furor narcisista: la crítica, la falta de atención, los límites, el cuestionamiento, el éxito ajeno, la exposición de fallas y la indiferencia. Aprendiste por qué estas reacciones son tan desproporcionadas y aprendiste cómo protegerte cuando inevitablemente disparas un detonador. Ahora tienes el mapa. Este conocimiento puede literalmente cambiar cómo navegas tus relaciones más difíciles. Puede liberarte de la culpa que no es tuya. Puede darte herramientas para protegerte y puede darte claridad para tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Es una inversión en ti mismo. Si sientes que este contenido te ayudó a entender algo que antes no hacía sentido, el Super Thanks allí abajo es tu forma de valorar este tipo de conocimiento. Cada apoyo permite que más personas entiendan que no son culpables por los estallidos que sufren. Gracias por tu generosidad. Ahora ya lo sabes. La próxima vez que un narcisista explote frente a ti, vas a entender lo que realmente está pasando. Vas a saber que la herida ya estaba allí antes de que tú llegaras. Y vas a poder protegerte sin cargar la culpa que nunca fue tuya. Eres más fuerte de lo que crees. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de estos 7 detonadores reconociste más en tus experiencias? ¿Cuál fue el estallido que más te marcó y que ahora hace sentido? Tu historia puede ayudar a otros a entender que no están solos en esta lucha. Comparte tu experiencia.